desde remolcar imponentes plataformas petrolíferas hasta transbordadores espaciales listos para la carretera. Abróchense los cinturones mientras echamos un vistazo a las cosas más grandes jamás movidas. Me ven troleando. Con 477 metros de altura, la plataforma Troll A, ubicada en el centro de la isla del Mar del Norte, es una estructura altísima. En total, esta plataforma, utilizada para extraer gas natural del yacimiento de gas Troll, mide aproximadamente la altura de la Torre Central Park, el 15º edificio más alto del mundo. Aunque no se notaría a simple vista, esta plataforma se compone principalmente de 4 patas que descienden casi 300 metros hasta el fondo marino. La pregunta es, ¿cómo llegó algo tan grande aquí? Este coloso se construyó en un muelle cerca del pueblo de Vats, en la costa occidental de Noruega. Una vez terminada la construcción de las patas, se llenaron de agua hasta que quedaron prácticamente sumergidas. Después, los ingenieros remolcaron la plataforma Troll A sobre las patas. Una vez que la plataforma flotaba sobre las patas, se bombeó el agua de estas, elevándolas gradualmente fuera del agua y acercándolas a la plataforma superior. Después de todo esto, en mayo de 1995, el Troll A estaba finalmente listo para su viaje. Ahora los involucrados tenían la pequeña tarea de trasladar la estructura de 1-2 millones de toneladas desde Vats hasta el yacimiento de gas de Troll, a más de 193 kilómetros de distancia. 10 remolcadores se encargaron de la nada envidiable tarea de remolcar la imponente estructura. Debido a la magnitud de la operación, los remolcadores, que generaban 130 caballos de fuerza, no podían navegar a más de 3 km por hora. Como resultado, los barcos tardaron nada menos que 7 días en llegar a su destino. Desde allí, las patas del Troll A se volvieron a llenar de agua hasta que descansaron sobre el lecho marino, a casi 300 metros de profundidad, donde se fijaron mediante la fijación de cubos de succión a la base de la estructura, que se agarran al fondo marino mediante un sello de vacío permanente. Con los anclajes colocados, se volvió a bombear agua de las patas, finalizando así esta enorme operación. Transbordador espacial de gran tamaño y larga distancia. Cuando piensas en transbordadores espaciales, probablemente te imagines cohetes zumbando en órbita, pero no siempre es así como estos vehículos llegan de un punto A a un punto B. Tomemos como ejemplo el Endeavour. De 1992 a 2011, el transbordador completó 25 misiones, visitando lugares lejanos como la Estación Espacial Internacional y el Telescopio Espacial Hubble. Sin embargo, el viaje final del Endeavour no fue tan meteórico. En lugar de una última visita al espacio, este cohete tuvo que recorrer los 14 kilómetros desde el aeropuerto de Los Ángeles hasta el Centro de Ciencias de California. Suena más sencillo que volar al espacio, ¿verdad? Sin embargo, con sus 86 toneladas de peso, el transbordador era demasiado pesado para un helicóptero. Además, no se podía desmontar sin causar daños permanentes al vehículo. Así que el Centro de Ciencias de California decidió desembolsar $10 millones para transportar el transbordador por tierra. En efecto, el transbordador espacial estaba de camino. Sin embargo, esto trajo consigo otro problema. Con 37 metros de largo y 23 metros de ancho, el Endeavour no estaba del todo preparado para circular por carretera. Al ser tan largo y ancho, existen numerosos caminos en Los Ángeles por los que el transbordador espacial nunca podría circular. Finalmente, se estableció un recorrido de 19 kilómetros, y el Endeavour despegó a la medianoche del 11 de octubre de 2012. Además de elegir una ruta que evitara el mayor número posible de semáforos y edificios, se talaron 400 árboles para dejar espacio libre para el antiguo orbitador. Para su viaje, el transbordador de 86 toneladas se cargó sobre 4 remolques modulares autopropulsados o SPMTS. Estos vehículos multieje, controlados por computadora, permitieron una maniobrabilidad y estabilidad precisas durante el desplazamiento del transbordador por una ruta tan transitada. En total, se necesitaron 2 días para transportar el orbitador a su nueva base en el Centro de Ciencias de California. Y pensar que este transbordador viajó a más de 17 millas por hora en el espacio. Aún así, el esfuerzo de arrastrar el transbordador espacial de 37 metros de largo por las calles de Los Ángeles
lo convierte en una de las hazañas de transporte más impresionantes del mundo. Ballena gigante. Pero no solo objetos inanimados enormes, como transbordadores espaciales y plataformas petrolíferas, han formado parte de los megamovimientos. En enero de 1997, una ballena gris hembra de una semana de edad fue encontrada varada en la costa del sur California. Para salvarla, se decidió llevarla a SeaWorld San Diego para su rehabilitación. Un grupo de navegantes izó a la joven ballena de 2 metros de largo y 300 kilos de peso a un camión de 3 metros, rociándola constantemente con agua para mantenerla hidratada. Tras el largo viaje de 225 kilómetros, la criatura finalmente llegó a SeaWorld San Diego. Tras un año bajo el cuidado de SeaWorld San Diego, la ballena, a la que se le había llamado JJ, se recuperó satisfactoriamente. Increíblemente, había crecido hasta los 9 metros y había llegado a pesar 9 toneladas. Por muy encantados que estuvieran sus cuidadores, esto los dejó en una situación complicada. El plan siempre fue liberar a JJ después de que se recuperara. Pero, ¿cómo se transporta un ser vivo con una longitud y un peso similares a los de un autobús escolar? Primero, JJ fue rescatada de su tanque en una eslinga hecha a medida, levantada por una grúa y colocada en un remolque de 12 metros lleno de agua y acolchado con espuma. Desde allí, un camión remolcó el remolque desde SeaWorld hasta el puerto cercano. Allí, JJ fue transferida una vez más, esta vez a una lancha de boyas de 55 metros, la USCGC Conifer. Ese barco la llevó a las aguas del Pacífico antes de que su camilla fuera bajada a las olas. De vuelta en el océano, JK respiró hondo antes de sumergirse y desaparecer en las oscuras profundidades. ¿Quién iba a imaginar que el transporte podría hacerte llorar tanto? Veamos qué gran maniobra nos espera a continuación. Transporte transformador. En 2017, McLaren Engineering Group se embarcó en su propia y emocionante misión de transporte. Se les encargó mover un generador de vapor con recuperación de calor, o HESG. Se trata de un componente fundamental en las centrales eléctricas, utilizado para capturar el calor residual de las turbinas de gas. El generador que McLaren trasladó era un auténtico desastre, de 40 metros de altura y unas 4 toneladas de peso. En esencia, esta carga tenía una altura cercana a la del Arco del Triunfo y pesaba aproximadamente lo mismo que 70 casas estadounidenses estándar. ¡Uf! Además, McLaren Engineering Group tuvo que transportarlo de alguna manera a lo largo de 210 kilómetros desde Ravenna, Nueva York, hasta una central eléctrica en Saguaro, Nueva Jersey. Como era de esperar, se dictaminó que la colosal carga era demasiado alta para realizar el viaje por tierra. En cambio, se decidió que la mejor ruta sería río abajo. Así que una flota de 5 remolques modulares autopropulsados depositó el HRSG en una barcaza de 122 metros de largo, que sería remolcada por 3 remolcadores. Por suerte, el HRSG era lo suficientemente pequeño como para permitirle navegar justo debajo de los puentes en ruta, algunos con tan solo 2.7 metros de altura libre. Tan inmensamente grande era este cargamento, que la barcaza incluso emitía luces rojas y blancas para alertar a las aeronaves pequeñas de su presencia. Increíblemente, tras 36 horas en el agua, viajando a una velocidad de caracol de 8 kilómetros por hora, la enorme unidad llegó a su nuevo hogar en Seawarren. Cargar con la libertad. Ya sea el Empire State Building, el One World Trade Center o la Estatua de la Libertad, Nueva York cuenta con algunas de las atracciones más reconocibles del mundo que dominan su horizonte. Pero si bien el Empire State Building y el One World Trade Center se construyeron en la Gran Manzana, no se puede decir lo mismo de la Estatua de la Libertad. En la década de 1860, el intelectual francés Édouard de la Boulaye propuso la construcción de una estatua que representara la libertad para conmemorar el centenario de la independencia de Estados Unidos, así como la amistad del país con Francia. Así, a partir de 1876, el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi comenzó a trabajar en la construcción de la estatua. Para 1884, la estructura de cobre y acero de 45 metros de altura y 225 toneladas estaba terminada. Ahora venía la parte difícil, cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos. Se decidió que la fragata francesa Isere, de 65 metros de eslora,
transportaría la estatua, por muy atractiva que fuera, para que la Gran Libby fuera sujetada verticalmente al casco del Íser. El riesgo de que los vendavales arrastraran esta maravilla a las profundidades del Atlántico era demasiado grande. En cambio, la estatua fue cuidadosamente desmantelada en 350 piezas transportables, que se empacaron en unas 200 cajas de madera a bordo del barco. Tras embarcar la colosal carga, el Íser zarpó, tardando unos 27 días en llegar a las costas de Nueva York. Desde allí, las cajas se descargaron en una embarcación más pequeña para ser trasladadas a la Isla de la Libertad, donde la estatua sería posteriormente reensamblada en el lugar donde aún se encuentra. Templo en fuga, pero la Estatua de la Libertad no es el único busto voluminoso que ha sufrido un traslado importante. En el Egipto del siglo XIII a.C., el faraón Ramsés II supervisó la construcción del complejo de Abu Simbel. Esculpidos en la pared del acantilado se encontraban 2 templos enormes, así como 4 estatuas colosales de Ramsés II. Con una estructura de 38 metros de ancho y 33 metros de alto, esta maravilla monumental se mantuvo firme durante más de 3.000 años, hasta que, en la década de 1960, los planes para construir la presa de Asuán junto a la estructura pusieron en peligro su propia existencia. Se presentaron numerosas ideas para salvar los templos. Una de ellas consistía en construir un gigantesco acuario alrededor de los templos con cámaras de observación submarinas accesibles mediante ascensor para los visitantes. Por muy genial que pareciera, la idea era demasiado ambiciosa como para obtener luz verde. Otra propuesta consistía en elevar los templos mediante gatos hidráulicos, pero el coste habría sido inmenso. Finalmente, se decidió trasladar Abu Simbel a una colina artificial cercana. Pero al igual que la Estatua de la Libertad, no era factible trasladar este enorme monumento de una sola pieza. En su lugar, a partir de 1964, Abu Simbel se cortó en más de 1.000 trozos manejables, y utilizando cortadores de mármol especializados. Bueno, digo manejables. Esos bloques aún pesaban 30 toneladas. Una vez cúbicos, cada pieza era recogida por una grúa y depositada en un camión para su transporte a un depósito. Cuando se trasladó el último bloque del templo, comenzó el trabajo de reensamblar esta gran estructura similar a una pieza de Lego. Para 1968, el proyecto finalmente se completó, y Abu Simbel recuperó su antiguo esplendor. Solo que ahora se encontraba 274 metros tierra adentro y más de 64 metros más alto que antes. Camino rocoso. Si pensabas que transportar Abu Simbel pieza por pieza era un trabajo duro, no es nada comparado con lo que tuvieron que arrastrar los trabajadores en Rusia en el siglo XVIII. En la década de 1760, comenzaron las obras de construcción del jinete de bronce, una estatua que se erigía en San Petersburgo. Para el pedestal, se decidió utilizar la piedra del trueno, una gran roca encontrada en las marismas del Acta. ¿El único problema? El Acta está a unos 6-5 kilómetros de San Petersburgo. Si bien se utilizaban grúas y camiones para facilitar el transporte de Abu Simbel, ese tipo de tecnología no existía en el siglo XVIII. En su lugar, tuvieron que recurrir a la mano de obra tradicional, considerando que esta enorme roca medía 14 metros de largo, 4-8 metros de alto, y pesaba más de 1.600 toneladas, no fue tarea fácil. 400 hombres se encargaron de la difícil tarea de mover la piedra. ¿Y cómo lo lograron? Marinos Karbarus, el encargado del traslado, esperó a que llegara el invierno. Esto permitió que el monolito se deslizara por el suelo helado mediante 2 máquinas rotativas de ejes verticales, cada una accionada por un equipo de más de 30 trabajadores. Para facilitar la tarea, Karbarus desarrolló un trineo metálico que se deslizaba sobre una vía. Sin embargo, solo se disponía de unos 90 metros de vía, lo que significaba que debía desmontarse y reubicarse constantemente. Aún así, los trabajadores lograron mover la roca unos 150 metros al día. Por si fuera poco, el río Nevka separa Lacta de San Petersburgo, así que, una vez en el cruce, la voluminosa roca tuvo que ser transferida a una barcaza montada entre 2 buques de guerra de la Armada rusa. Tras una corta navegación, el Thunderstone finalmente llegó a su destino en el centro de San Petersburgo, tras casi 9 meses de trabajo agotador. Poder del pastor. Este voluminoso avión que ven es el CC-177 Globemaster III, con una longitud de 53 metros y un peso de 208 toneladas.
Este impresionante avión tiene prácticamente el doble de longitud y pesa lo mismo que una ballena azul. Si bien no es ni de lejos tan pesado como el Thunderstone, lo que hace que moverlo sea tan increíble es quién lo hizo. Verán, en 2009, un solo individuo intentó mover el CC-177 Globemaster él solo. ¿Quién fue? Probablemente algún musculoso aterrador con el que no querrías cruzarte con la mirada. Bueno, de hecho, quien jaló el avión era Kevin Fast, pastor de la iglesia luterana de San Pablo en Canadá. El avión estaba asegurado a una cuerda atada al cuerpo de Fast, mientras el pastor tiraba de la gruesa cuerda para impulsarse a sí mismo y a la colosal carga hacia adelante. Increíblemente, después de 76 segundos de cargar con el avión, Fast logró arrastrar la carga de 200 toneladas casi 9 metros. ¡Caramba! Solo pensar en los formidables pies de Kev me hace sudar. Lo único más fuerte que la fe en Dios de este pastor son sus pantorrillas. Presupuesto de construcción. Si alguna vez te has mudado, sabrás lo estresante que es cargar con todas tus pertenencias de un lugar a otro. Aún así, es mucho más relajante que una mudanza que tuvo lugar en Wuhan, China, en 2016, donde se trasladó el edificio. De hecho, esto ni siquiera era una casa. Se trataba de la Asociación de Bomberos de Hankohyong, un enorme edificio de 3 plantas que alcanzaba los 34 metros de altura y pesaba la asombrosa cantidad de 16.650 toneladas. En 2016, se estaban llevando a cabo importantes demoliciones en Wuhan, pero como la Asociación de Bomberos de Hankohyong se consideraba un edificio histórico, se decidió reubicarlo en lugar de derribarlo. ¿Cómo lo lograron? Bueno, aunque se compartieron pocos detalles específicos, basándose en otras mudanzas históricas similares de grandes edificios, es probable que el edificio fuera vaciado y reforzado antes de ser elevado con gatos hidráulicos. Una vez ligeramente elevado, se pudo deslizar sobre 6 grandes rieles de hormigón, lo que permitió que la imponente estructura se desplazara 36 metros por la carretera. Aunque la Asociación de Bomberos de Hankohyong solo se mudó una distancia ligeramente mayor que una cancha de baloncesto, la delicada mudanza duró 11 días en total. Vaya, así que la próxima vez que te dé miedo una mudanza, recuerda que podría ser mucho más estresante. Carga extensa. Deleite sus ojos con este coloso. Lo que está viendo es un buque divisor gigante. Por si no lo sabía, se trata de un gran equipo industrial utilizado en la industria petroquímica para facilitar el proceso de refinación de petróleo y gas. En total, este divisor mide 96 metros de largo y pesa más de 800 toneladas. Como referencia, este aparato equivale en longitud a 18 limusinas y pesa tanto como 4 Boeing 747 de 400 toneladas. Menuda carga. Viajando desde Edmonton, Canadá, el divisor se dirigía al cercano complejo petroquímico Heartland en Fort Saskatchewan, a unos 24 kilómetros de distancia. Un viaje sencillo en circunstancias normales, pero no cuando hay que mover un divisor tan grande. Por si fuera poco, el viaje era en enero, lo que significaba que además tendrían que lidiar con superficies resbaladizas. Considerando el tamaño de la carga y las bajas temperaturas, el divisor, que ocupaba todo el ancho de una carretera de 2 carriles, recorrió su ruta meticulosamente planificada a una velocidad razonable de 14.5 km por hora, y por supuesto, mucho más lento en las curvas, cuidadosamente coordinadas. Gran parte de la ruta transcurrió por el corredor de alta carga de Alberta, una red especializada de carreteras con mínimos obstáculos y carriles más anchos para el transporte de cargas descomunales, igual que este. Finalmente, tras 3 días de conducción firme, el gigantesco divisor llegó a su nuevo hogar en el complejo petroquímico Heartland. Supongo que se podría decir que la lentitud y la constancia fueron la clave.